Y bienvenidos a Homo Ludens, primer episodio. Espero que sean varios, muchos más. Mi nombre es Gustavo Belis, aquellos que no me conocen, está acá arriba en realidad. Y quería abrir este espacio porque empezó un ciclo de grabaciones que quiero hacer con este nombre. Homo Ludens viene de uno de mis libros favoritos, si es que no es mi favorito, que es este de acá, Homo Ludens de Johan Huizinga, que habla sobre el juego desde un enfoque histórico, sociológico, hasta filosófico y no científico. No es un libro de juego científico, pero te explica bajo raciocinio y bajo análisis del juego en la historia. Por ejemplo, el juego del derecho, el juego de la guerra, el juego del saber, el juego de poesía, las formas lúdicas de la filosofía. Entonces, más que darte datos científicos sobre el juego, te da la importancia del juego en la historia del hombre. Y cómo esto es importante y cómo es crucial y cómo se ha manifestado en diferentes entornos. ¿Sí? Así que si les gusta el juego, va por ahí. Y quería inaugurar este espacio con una cosa que ustedes seguro han visto mucho, 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 mucho. Así que vamos a empezar directo al grano. Esta serie de Netflix, aquí. Squid Game o Juegos del Calamar, Juego del Calamar. Seguro la han visto en Netflix y si no la han visto deberían verla porque es muy buena. La cual tiene mucho para analizar, tiene demasiado para analizar, ¿sí? Hay un tema así medio escabroso por ahí, pero que les voy a contar al final. Y quería analizarla no desde el aspecto sociológico ni filosófico, y tal vez si esto lo estoy publicando en LinkedIn, obviamente tiene que ver con el laboral. ¿Cómo esto me va a ayudar? ¿Qué me sirve ver una serie de Netflix pues en parte profesional si quiero desarrollarla? Pues la voy a analizar desde el enfoque lúdico, ¿sí? La voy a analizar desde el enfoque de juegos, ¿sí? Entonces me gustaría tocar ese tema en este video. Yendo así, cuando ves esta serie, que es una serie de televisión surcoreana, por ejemplo, que se estrenó en Netflix este año, 2021, donde se cuenta pues un grupo de personas que entran en unos juegos, ¿sí? Muy parecido a Juegos del Hambre se podría decir, pero hay una gran diferencia con Juegos del Hambre. Me gustaría empezar por ahí. En, en Juego del Calamar, el Juego del Calamar, la gente o las personas participan de forma voluntaria en el juego, ¿sí? Ellas deciden entrar al juego por una necesidad, por un contexto, por un entorno, por unas causas que los empujan a ello, pero entran al juego cada uno por su propia necesidad. De hecho, si han visto toda la serie, sabrán que algunos entraron por una necesidad y otros entraron simplemente porque ya saben que no quiero hacer mucho spoiler. Y en Juegos del Hambre no, en Juegos del Hambre son elegidos porque quieren darle esperanza al pueblo de que uno de ellos puede disfrutar de las gracias, ¿no? Entonces es elegido y obligado. Entonces aquí nace un punto muy importante sobre el juego y es que los juegos son voluntarios, ¿sí? Los juegos son voluntarios, los juegos no son obligatorios y solo hay un tipo de juego que no es voluntario, que es el Serious Game, que es diferente al Serious Play por si acaso. Y los Serious Games son aquellos que son, por ejemplo, como simulación, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres prepararte para la guerra o estás en un entorno militar, te van a hacer jugar como parte de tu entrenamiento juegos de guerra, de simulación. Y eso no son voluntarios y no están enfocados en diversión, están enfocados en entrenarte, ¿sí? Pero volviendo al juego del calamar, la diversión es uno de los factores que también está ida y venidas en estos juegos, porque cuando vemos el juego, de hecho a mí me gusta mucho esta serie, o la vi muy interesado porque los juegos son parte de mi vida y me apasionan mucho. Los juegos, pues por ende o por definición, deben tener esto que se llama lo lúdico, debe ser divertidos, ¿sí? Sin embargo, esto estás luchando por tu vida en un juego, entonces no te diría muy divertido. Sin embargo, si has visto toda la serie, sabes que para algunos es diversión, para algunos elementos o personajes es diversión y para otros no. Para otros es una cosa de vida o muerte y muy serio, ¿no? Y se lo toman muy en serio. No con esto quiero decir que se contrapone el lúdico con serio, pero digamos que le quita la parte lúdica cuando estás en este escenario, ¿sí? Alguien se divierte viendo a los demás jugar, entonces por ahí va el tema. Entonces esa parte está un poco difícil, está un poco intrincada, entonces estaría bueno entender aquí que los juegos tienen que tener componente lúdico, ¿sí? Entonces no sé si podríamos llamar esto juego como tal, no sé si porque no hay un enfoque lúdico, entonces ahí entra la contraposición, ¿sí? Pero sí toma elementos de juego. Entonces me interesó mucho la constitución de los juegos, el propósito de los juegos. Y una de las cosas que más me impactó, y va con esto, con el desarrollo de personajes que se ha tenido. De hecho, a ver, déjame ver si me puedo desaparecer aquí. Sí, me desaparecí. Ok. Eh, lo que pasa aquí es que en el contexto van a encontrar muchos personajes, ¿sí? Y muchos juegos. Y cada personaje tiene una razón diferente por la cual estar en este juego, ¿sí? Y también tienen un factor que para mí es el que divide a las personas en dos, ¿sí? Principalmente, que es qué cosa es más importante para ellos en un momento determinado, que de hecho lo puse aquí como una pregunta.
que es ¿qué consideras primero? ¿El interés personal o el interés colectivo? ¿Sí? Y eso lo van a ver en la serie a través de diferentes puntos, entre los cuales, por ejemplo, Sion, que es el personaje principal, que no sé si se pronunciará bien a Sion, ¿no? Que es el famoso número 456 o 456, en muchas escenas, en muchos momentos, antepone el interés colectivo que el interés personal. Sin embargo, tenemos un personaje que es, si no me equivoco, Ali, por ejemplo. Ali también es otro personaje muy parecido a Sion, quien lo salva. Ali salva a Sion en una escena, anteponiendo el interés grupal o de otra persona o un interés colectivo por sobre ese interés, porque pudo morir al intentar salvar a Sion. ¿Sí? De ahí hay alguien más aquí. A ver, si no me equivoco. Ah, aquí está. Era Cho Sang-woo, o quienes conocíamos como el 216, que era el amigo de Sion, que, bueno, era un empresario, o lo consideraban un empresario y que se había graduado de la universidad como tal, ¿no? De la Universidad de Seúl. Entonces, cada personaje tiene diferentes factores o diferentes muestras entre las cuales manifiesta qué considera él más importante, el interés personal o el interés colectivo. Es una parte muy interesante de analizar porque, profesionalmente hablando, me gustaría que se lo oyen esto. ¿Cómo juegan ustedes y cómo juega su equipo o cómo juegan las personas en su organización? ¿Quiénes juegan por interés personal y quiénes juegan por interés colectivo? De hecho, el amigo de Sion, que es Shu Sang-woo, hay una parte en la que Ali o Abdul Ali le dice, gracias por salvarme la vida. Y Cho Sang-woo le dice, no, yo estaba salvándome a mí, ¿no? Y por ende te salvé a ti. Entonces, ahí está esa contraposición. Y si le llamamos al ambiente de trabajo, hay muchas personas que trabajan o ponen más fácilmente o más rápidamente el interés personal por sobre el colectivo. Y hay otras personas que ponen el interés colectivo por sobre el interés personal. Entonces sería bueno pensar ahí qué clase de jugador eres, ¿no? ¿Qué clase de jugador son ustedes? Luego, entrando un poquito ya más en detalle de los juegos, encontramos una serie de juegos. No todos los juegos son de ganar-perder. Hay juegos colaborativos, hay juegos que sí son los que se llaman de suma cero, que para yo ganar tú tienes que perder. Están diseñados con esa estructura. De niños somos sometidos a muchos juegos, no son, bueno, sometidos, invitados a jugar, digamos, ¿sí? Somos expuestos a juegos. Y la mayoría de estos juegos no son colaborativos, son de competencia, ¿no? Por ejemplo, un juego que me encanta a mí es el tenis, pero una cosa interesante del tenis es que en el tenis no hay empate, ¿sí? En el tenis no hay empate. Por ejemplo, el vóley, el fútbol, ¿no? Todos esos tiene que haber un perdedor para que haya un ganador. Entonces, eso tal vez nos condiciona de alguna manera a lo que actualmente hacemos. De hecho, cuando hago dinámicas y hay juegos que son colaborativos, mucha gente empieza a competir y da mucha... Al comienzo un poco de risa, pero si analizas un poco es, oye, ¿por qué la gente lo primero que busca es competir, ¿no? Y cuando ya vamos a empezar a los juegos de la serie, hay una serie de juegos que no se cuestionan, que nadie cuestiona las reglas y que nadie busca la manera de tener el interés colectivo, de ganar todos. Entonces eso fue lo que a mí me sorprendió bastante y que esperaba en la serie que alguien hackee las reglas y que salte los juegos, ¿no? De hecho, el más cercano fue el amigo de Sion, que fue Sho Sang-woo, que él fue más estratega, digamos, en varias partes, ¿no? De hecho, fue muy estratega, hasta a veces está demasiado para su interés. Ya esa decepción contra Abdul, que ya la conocen. Entonces, el primer juego que se plantea es el de luz roja o luz verde, en el cual no tenías que hacer perder a los demás para tú ganar. Podían tranquilamente ganar todos, ¿no? Sin embargo, pues la mayoría de gente corrió por ahí y Ali o Abdul Ali, que salvó a Sion en un momento, pues antepuso y jugó de forma colectiva, ¿no? Te salvé, o sea, no tenía ningún interés, él no ganaba nada con salvarlo, sin embargo, se antepuso ahí y lo hizo. Entonces, una buena indicio de que, a pesar de que salve quien pueda, pues podemos también ayudar a los demás. Luego se planteó, si no me equivoco, el segundo juego fue el de la galleta. El segundo juego de la galleta también. En el juego de la galleta yo no necesitaba ganarle a nadie. Estaba luchando yo contra mi reto. Entonces, tranquilamente podía ser un juego colaborativo entre el cual varios se junten y condicionen, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tenía mucha capacidad para eso, pues intercambiar galletas y también la más complicada y tú tomas la más fácil y compartir formas o técnicas como la que al final todos se cooperaron de Sion, que es la de lamer la galleta para que sea más fácil aquellas figuras que son más complicadas, ¿no? O de la chica que comparte el encendedor con este vándalo rufián, que si no me equivoco, a ver cómo se llama, Yang Diok-su, es un gángster, es el gángster. Entonces a él, por ejemplo, le comparten una forma, ¿no? Con el encendedor. Entonces tranquilamente pudo ser un juego colaborativo. Ya van dos que se pudieron participar colaborativamente.
El tercer juego sí es muy difícil de hackear colaborativamente hablando, ¿sí? Que es el juego de la cuerda. No vi forma porque este juego sí es de esa forma, en la que no acaba hasta que uno de los dos pierdan. El único hack que le puede haber pensado para que no sea de ganar-perder es que nadie se mueva. Simplemente se quedan ahí y como el juego no acaba hasta que alguien pierda, pues simplemente ahí se quedan. Es lo más estirado que pude hacerle, pero este es un juego de ganar-perder. Ahí, si se les ocurre alguna forma de hackearlo, me avisan, pero no encontré la forma de sacarle la vuelta. De ahí sigue el juego de las canicas, si es que no me equivoco. Que el juego de las canicas había muchas formas de hackearlo en realidad, porque habían condiciones muy vagas, ¿no? Las condiciones eran no puedes usar la violencia y tienes que salir con 20 canicas. Pero vimos luego más adelante que Sion se queda con una canica. Entonces, tú podrías haber dado tus canicas a una persona, ¿sí? Esa persona haber pasado y esa persona haberte dado las canicas a ti para que tú luego vuelvas a pasar. Y podías pasar, pasar, pasar. Y salían todos, ¿no? O habían formas de hackear esto, de hacer que puedan pasar todos. ¿No? No sabíamos tampoco si iban a eliminar a alguien porque recordemos que hay una jugadora que se quedan sin pareja y la devuelven al cuarto. Entonces, ahí no sabíamos qué pasaba si es que nadie movía sus cartas, que cada uno se quedaba con 5, ¿no? Porque al final no era una regla. Entonces, ahí puede haber formas de hackearlo. No son tan fáciles como las primeras, pero puede haber formas en las cuales se puede colaborar. Pero si lo vemos desde un enfoque más frío, el de la cuerda y el de las canicas eran ganar-perder, ¿sí? Pero ahí podemos estirarle algo. El del puente de vidrio, que tienes dos vidrios y uno resiste el peso y el otro no. Ya, ese juego, no sé por qué nadie colaboró, ¿no? O sea, de hecho, muy pocos colaboraron, se empujaron, lo empujaron al otro y todo lo demás. Y cuando alguien les confesó, ¿se acuerdan? Había alguien que dijo, yo puedo identificarlo y no le dijo a nadie. O sea, es esa parte, ¿no? Ese jugador de que tenía la habilidad, pero, ¿no? Y tenía cierta ventaja de alguna forma, pero no se lo dijo a nadie. Entonces, ahí como que, ¿por qué no ayudó a los demás, no? No confía en los demás, por eso no le ayuda. Eso pasa en el trabajo en realidad. No confías en los demás, no lo ayudas. Y en este caso, yo le pregunté por qué no tomaron las zapatillas y se las pasaron entre ellos para tirarlas contra el vidrio, ¿no? Entonces, romper uno y el otro rebotaría, pues no. Siempre enfocada en las zapatillas, pero no sé por qué nadie se le ocurre esa parte, ¿no? De colaborar para no sacrificar vidas, porque murieron muchos, ¿no? Y el último, que es el juego de calamar, ese sí está muy complicado de hackear, muy, muy difícil de hackear, es un ganar-perder y era muerte, no iba a terminar el juego hasta que alguien de los dos pues muriese, entonces era muy explícito un ganar-perder. Entonces, en juegos de calamar vemos que a pesar de haber posibilidades de colaboración, no, lo más natural era no colaborar, era no sacarle la vuelta a las reglas o no buscar el bien común. Entonces, desde el aspecto lúdico, pues no se puede llamar lúdico eso, pero el aspecto del juego, habían cosas que se podían hacer por el bien colectivo. Entonces, la pregunta aquí es cómo te ocurre eso en el trabajo, ¿no? Si realmente tú hackeas las reglas para que todos se vean beneficiados de lo que se puede lograr o lograr un interés colectivo sobre un interés personal. De hecho, es una pregunta un poco muy, muy profunda porque preguntando a muchas personas, a muchos amigos, le he preguntado, ¿qué prefieres tú, el interés personal o el interés colectivo? Y eso depende. La respuesta muchas veces depende de qué situación te da para que tú prefieras el interés personal al interés colectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a, si tienes dos casas, ceder una para alguien que no la tiene? Interés colectivo, interés personal, ¿no? Ese tipo de cosas. Muy bien, pero ya vemos que el análisis de los juegos es ese, que habían juegos en los cuales se pudo colaborar, sin embargo, no sé si por naturaleza humana, tal vez si por las condiciones en las que estaban, o tal vez por las personas que estaban, o el tipo de personas que estaban ahí, y con la razón por la cual estaban en ese juego, se dio de que no siempre colaboraban. Solo algunas personas colaboraban, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué les dejo de bonus track? Es de que el juego, hay una simulación en Roblox. Roblox es un popularísimo juego de video en el cual ustedes pueden jugar los 6 juegos. De hecho, lo jugué hoy día y me pareció entretenido. Hay un pequeño extracto. Sí. Bueno, ese fue parte de mi stream. Así que estaba jugando Luz Roja, Luz Verde. Ahí había pensado en unas formas de sacarle la vuelta en Roblox. Todavía no he tocado el código de Roblox, pero podríamos sacarle la vuelta de forma de que todos pierden si no todos pasan, por ejemplo. Para volverlo colaborativo. ¿De qué formas o estrategias? De hecho, si quieren, podrían alquilar un servidor privado de Roblox, entrar con su equipo y determinar de que no ganan si es que no todos pasan.
y qué formas ingeniosas o colaborativas se les ocurren para que todos puedan pasar a tiempo y nadie muera pues con la luz ahí, ¿no? Es un tema adicional. Entonces, vamos a ver. Este es el juego, se llama Fish Game, pero hay otro más que se llama Exagame, que están los 6 juegos. Perdón, 6 juegos. ¿Sí? Así que Exagame están todos los juegos. Está el de la galleta, pero en realidad no es una galleta, tienes que pasar por una línea. Que también os animaría a probarlo, que está muy bueno. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado este análisis. Si quisieran, de hecho, voy a tocar temas de agilidad en otro video, obviamente. Pero en este me gustó mucho el tema del juego. Si no has visto la serie, mírala, analízala desde diferentes aspectos. Desde qué tipo de jugador eres tú. Te invito a pensar de qué tipo de jugador eres tú, o qué tipo de jugadores tienes en tu equipo, o qué tipo de jugadores tienes en tu empresa. Así que eso es todo por hoy, muchas gracias. Y si te gustó, te sirvió de algo, quieres que haga un tema especial o algún análisis como este, o quieres simplemente participar de esto, avísame y muchas gracias.